Yo no fui a la estación de policía pensando que iba a denunciar a alguien. Fui porque me dolía el brazo. Y porque, por primera vez, entendí que en mi casa ya no había nadie de mi lado. La sala estaba fría. No por el aire acondicionado, por el silencio. El policía me pidió que me sentara. Yo no sabía dónde poner las manos. Me temblaban, pero no quería que se notara. Tenía un moretón que empezaba en el antebrazo y subía hasta el hombro. No era enorme, no era escandaloso. Era el tipo de marca que la gente suele minimizar. ¿Qué pasó?, me preguntó. Y ahí me quedé callado. No porque no supiera qué decir, sino porque, si lo decía en voz alta, ya no había vuelta atrás. Horas antes, yo estaba en la cocina de casa. Era una tarde común. Mi papá no había llegado del trabajo. Mi madrastra estaba de mal humor desde la mañana. No gritaba. Eso era lo peor. Cuando gritaba, al menos sabías que algo iba a explotar. Ese día hablaba poco. Cerraba puertas con más fuerza de lo normal. Movía las cosas como si le estorbaran. Yo estaba lavando un vaso. Uno solo. Se me resbaló. El sonido del vidrio rompiéndose fue seco. Breve. Ella no dijo nada al principio. Se acercó. Me miró como si yo hubiera hecho algo mucho peor que romper un vaso. Siempre igual, dijo. Inútil. No respondí. Aprendí hace tiempo que responder solo empeoraba las cosas. Cuando intenté agacharme para recoger los pedazos, sentí el tirón. Fue rápido. Fuerte. Su mano cerrándose sobre mi brazo. Mírame cuando te hablo. No grité. No lloré. Me quedé duro. El golpe vino después. No fue con el puño. Fue con la mano abierta. Directo al brazo. Como un castigo. Como si fuera normal. Me soltó y se fue al cuarto. Dejó los vidrios en el suelo. Yo me quedé ahí, con el brazo ardiendo, mirando el vaso roto como si fuera culpa mía todo lo que acababa de pasar. Cuando mi papá llegó, esperé. Esperé a que se quitara los zapatos. Esperé a que se sentara. Esperé el momento exacto en que no pareciera una queja. Papá, le dije. Hoy pasó algo. Él suspiró antes de mirarme. Le mostré el brazo. No exageré. No añadí nada. Solo dije la verdad. Tu esposa me golpeó. Ni siquiera se levantó del sillón. Seguro exageras, dijo. Ya sabes cómo eres. Esa frase fue peor que el golpe. Porque en ese momento entendí algo con una claridad incómoda. No importaba lo que ella hiciera. Yo ya estaba condenado a no ser creído. Intenté insistir. Lo explico lo del beso. El silencio. El tirón. Él negó con la cabeza. No inventes problemas donde no los hay. Bastante estrés tenemos ya. Ahí fue cuando sentí que algo se rompía de verdad. No el vaso. No mi brazo. Algo mucho más definitivo. Salí de la casa sin avisar. Caminé varias cuadras sin rumbo. El brazo me dolía menos que el pecho. La estación de policía apareció frente a mí casi por accidente. O eso quise creer. Me quedé parado afuera varios minutos, pensando en lo que significaba entrar. Pensando en que, si lo hacía, ya no podría volver atrás. Pensando en mi papá, sentado en el sillón, convencido de que yo estaba exagerando. Cuando crucé la puerta, ya sabía una cosa. Esa denuncia no era solo contra mi madrastra. Era contra la mentira que me habían pedido que aceptara toda mi vida. El policía no escribió nada al principio. Me miraba, no con prisa, no con desconfianza, como si estuviera esperando que yo mismo dudara de lo que estaba a punto de decir. ¿Es la primera vez?, preguntó. Esa pregunta me desarmó, porque mi respuesta automática era sí. Pero algo dentro de mí se negó a decirla. Miré el moretón otra vez. Ya estaba más oscuro, más definido. Y entonces recordé otras cosas. No golpes iguales, no escenas tan claras, pero momentos que, hasta ese día, yo había archivado como normales. Empujones al pasar, insultos dichos en voz baja, órdenes que no admitían réplica, castigos que siempre parecían justificados. No, dije al final. No es la primera vez, así. El policía asintió apenas, como si eso confirmara algo que ya sospechaba. Me pidió que le contara desde cuando vivía con ella. Le dije la fecha exacta, año y mes. Lo recordaba porque fue cuando mi mamá murió.
No lo mencioné como drama, solo como dato. Desde que ella llegó, continué, todo cambió. Pero nunca fue directo. Siempre había una razón. Siempre era por mi bien. Mientras hablaba, entendí algo que nunca había formulado con palabras. Mi madrastra no necesitaba gritar para tener poder. Le bastaba con que yo dudara de mí mismo. El policía tomó nota por primera vez. Me preguntó si había testigos. Negukan Macabeza. ¿Y su padre? Dijo. Ahí hice una pausa más larga. Él estaba en la casa, pero no lo vio. No dije que no quiso verlo. No lo acusé. No todavía. Cuando terminé de declarar, me explicaron el procedimiento. Examen médico. Registro. Posible citación. Palabras largas. Frías. Correctas. Yo asentía a todo, pero por dentro solo pensaba en una cosa. ¿Qué iba a pasar cuando mi papá se enterara? Salí de la estación con un papel doblado en el bolsillo. Pesaba más que mi teléfono, más que las llaves de casa. No volví directamente. Kamen. Necesitaba tiempo. Como si el aire pudiera acomodar lo que acababa de hacer. Cuando llegué, la casa estaba en silencio. Demasiado. Mi papá estaba en la cocina. Mi madrastra no se veía. ¿Dónde estabas?, preguntó, sin levantar la voz. Saqué el papel. No lo extendí. Solo lo dejé sobre la mesa. Fui a la policía. El sonido que hizo al tomarlo fue seco. Leyó rápido. Demasiado rápido. ¿Estás loco?, dijo. ¿Sabes el problema en el que nos metiste? No dijo que te hicieron. No dijo, ¿estás bien? Dijo nos. Me golpeó, repetí. Te lo dije. Él apretó la mandíbula. No voy a permitir que destruyas esta familia con tus exageraciones. Ahí entendí la jerarquía real. No era yo contra ella. Era yo contra la versión de familia que él necesitaba sostener. Tienes que retirar eso, continuó. Mañana mismo. No, dije. Fue la primera vez que le dije no sin bajar la mirada. Se levantó de la silla. No me gritó. Eso lo hacía peor. Entonces no te quedas aquí, sentenció. Hasta que entiendas lo que hiciste. Fui a mi cuarto. Metí ropa en una mochila sin pensar demasiado. Cada objeto parecía acusarme de algo. Libros, cargadores, una foto vieja que dejé donde estaba. Cuando salí, mi madrastra apareció en el pasillo. Me miró el brazo. Sonrió apenas. No dijo nada. Y ese gesto confirmó lo que yo todavía quería negar. Ella estaba segura de que nada le iba a pasar. Esa noche dormí en el sofá de un amigo. No dormí, en realidad. Pensaba en la denuncia, en el papel, en la sonrisa y, sobre todo, en una pregunta que empezó a repetirse sin parar. ¿Cuántas veces más había pasado esto? ¿Y nadie había dicho nada? A la mañana siguiente, me desperté con el teléfono vibrando. Era un número desconocido. ¿Eres tú el que vino anoche a la estación?, preguntó una voz femenina. Dijo mi nombre completo después. Eso me hizo sentarme de golpe. Era la trabajadora social asignada al caso. No hablaba rápido. No sonaba alarmista. Eso, otra vez, era peor. Necesito hacerte unas preguntas adicionales, continuó. Hay algo que debemos verificar. Nos encontramos ese mismo día, en una oficina pequeña, con paredes claras y una mesa sin nada encima. No había café. No había agua. Todo parecía diseñado para que uno hablara sin distracciones. Cuando declaraste, me dijo, mencionaste que no era la primera vez que tu madrastra cruzaba límites. Asentí. ¿Sabías que ya hubo un reporte previo relacionado con ella? Negué. Mi primera reacción fue pensar que había entendido mal. No una denuncia formal, aclaró. Un registro médico. De hace años. Sentí un frío lento en la espalda. Una niña, dijo. Hija de su anterior pareja. No vivió mucho tiempo con ella. Se fue a vivir con una tía poco después. No me dio nombres. No me dio detalles gráficos. No hizo falta. La lesión no fue grave, continuó. Pero el patrón es similar. Ahí ocurrió algo extraño. No sentí alivio. Sentí confirmación. Como si una parte de mí hubiera sabido siempre que no era solo conmigo. ¿Mi papá sabe esto?, pregunté. Ella negó despacio.
No figura como testigo ni como informado. Salí de esa oficina con la sensación de que el piso estaba inclinado. Todo lo que había pasado en mi casa se reorganizaba en mi cabeza, como piezas que, por fin, encajaban. La vigilancia constante. Las reglas solo para mí. La forma en que ella se cuidaba de no dejar marcas visibles. La seguridad con la que me sonrió la noche anterior. No era improvisación. Era experiencia. Esa tarde, mi papá me llamó. No para preguntar cómo estaba. No para decir que lo sentía. Están preguntando cosas en el trabajo, dijo. Esto ya se está saliendo de control. No fui yo, respondí. Yo solo dije la verdad. Hubo un silencio largo. Ella está muy afectada, agregó. No entiende por qué le haces esto. Ahí fue cuando comprendí algo definitivo. Mi papá no estaba confundido. Estaba eligiendo. Esa noche revisé mis cosas con más calma. En el fondo de la mochila encontré una camiseta vieja, la que llevaba el día del golpe. Tenía una costura descosida cerca del hombro. Yo no la había roto. La observé largo rato. Pensé en tirarla. Pensé en lavarla. No hice ninguna de las dos cosas. La guardé, porque por primera vez entendí que, si quería que alguien me creyera, no bastaba con contar lo que había pasado. Había que probarlo. Y mientras tanto, en otra casa, mi madrastra seguía actuando como si nada. Como si el pasado nunca alcanzara a quienes saben esconderlo bien. Pero ahora había un problema para ella. Ya no estaba solo. No volví a casa. Eso fue lo primero que cambió todo. Cuando uno sale expulsado, se supone que improvisa, que se pierde. Yo hice lo contrario. Me moví poco. Observe mucho. La trabajadora social me había dicho que no hiciera nada impulsivo, que dejara que el proceso siguiera su curso. Yo asentí. Pero entendí otra cosa. El proceso solo funciona cuando alguien no se rinde a mitad de camino. Empecé por lo más básico. Fechas. Abrí el calendario del teléfono y marqué el día del golpe. Luego retrocedí. Anoté cada discusión que recordaba. Cada castigo extraño. Cada vez que mi papá no estaba cuando algo pasaba. No escribía emociones. Solo hechos. Horas. Lugares. Testigos ausentes. Después vinieron los objetos. La camiseta seguía en la mochila. No olía mal. No estaba rota de forma evidente. Pero tenía algo más importante. Coincidía exactamente con la descripción que yo había dado en la denuncia. Eso importaba. Un médico del centro público confirmó el moretón. Lo midió. Lo fotografió. No opinó. Los profesionales que saben lo que hacen nunca opinan. Una noche, mientras revisaba redes sociales por inercia, vi algo que casi pasó por alto. Una foto. Mi madrastra. Una escena. Un comentario. Semana difícil, pero seguimos fuertes. La fecha me llamó la atención. Era el día siguiente a la denuncia. Hice una captura de pantalla. No por la frase, por el horario. Mientras ella escribía eso, yo estaba esperando turno en el centro médico. Seguí mirando su perfil. No buscando rabia, buscando errores. Los encontré en los detalles. Lugares etiquetados que no coincidían con lo que decía en casa. Historias borradas demasiado rápido. Comentarios de personas que no parecían tan sorprendidas como deberían. No confronté a nadie. No escribí mensajes. No pregunté. Aprendí algo importante en ese periodo. La gente se delata más cuando cree que ya ganó. Mi papá me llamó menos. Cuando lo hacía, repetía el mismo guión. Esto se puede arreglar si colaboras. Ella está muy mal. Estás exagerando algo que se puede hablar. Yo escuchaba. Nunca discutía. Eso también fue nuevo. Porque mientras él hablaba, yo entendía otra cosa. No estaba tratando de entender la verdad. Estaba tratando de cerrar el problema. Una tarde recibí un correo oficial. Citación preliminar. Nombre completo de mi madrastra. Fecha. No se lo reenvié a nadie. Esa noche, por primera vez desde que todo empezó, dormí bien. No porque estuviera tranquilo, sino porque ya no estaba perdido. La historia empezaba a tener forma. Y no era una historia basada en gritos, ni en versiones. Era una historia basada en rastros. Y lo más peligroso para alguien que siempre actuó en silencio, es cuando el silencio deja de proteger. La citación no decía mucho. Fecha.
Hora, lugar, lenguaje neutro, sin acusaciones directas. Pero hubo algo que sí decía, aunque no estuviera escrito. Alguien iba a escuchar versiones en el mismo espacio. Yo llegué antes. No por nervios, por estrategia. La sala de espera era pequeña. Sillas de plástico, un dispensador de agua vacío. Una mujer mayor hojeaba una revista sin pasar páginas. Un hombre miraba el suelo como si hubiera perdido algo ahí. Cuando mi madrastra entró, no me miró de inmediato. Se sentó, cruzó las piernas, sacó el teléfono. Solo cuando levantó la vista y me vio, frunció el ceño. No de miedo. ¿Te fastidió? Se levantó y se acercó lo suficiente como para que nadie más oyera. ¿De verdad vas a seguir con esto?, susurró. Estás exagerando algo que no fue así. No respondí. Te dije que fue un empujón, continuó. Ni siquiera te pegué. Ahí estuvo el error. No fue grande. No fue violento. Fue preciso. Porque en su declaración preliminar, ella había dicho que nunca me tocó. Que yo había inventado todo después de romper cosas en la casa. Empujón. Contacto. Cambio de versión. La trabajadora social salió en ese momento y dijo nuestros nombres. Ella volvió a su silla como si nada. Yo no dije nada. No la miré. Solo anoté mentalmente la frase exacta. Dentro de la oficina, ella habló primero. Con calma. Con frases ordenadas. Con ese tono que la gente usa cuando quiere parecer razonable. Es un chico difícil, dijo. Desde que murió su madre, todo es conflicto. Yo solo intento poner límites. Yo observaba. No su discurso. Sus manos. Se movían más cuando mentía. Eso lo había notado en casa, sin saber que lo estaba aprendiendo. Cuando llegó mi turno, no contradije todo. Elegí una sola cosa. Ella dice que no hubo contacto, dije. Pero afuera dijo que fue un empujón. El silencio no fue largo. Fue pesado. ¿Es así?, preguntó la trabajadora social. Mi madrastra sonrió. Demasiado rápido. Bueno, fue una forma de decir, respondió. No fue un golpe. Nadie levantó la voz. Nadie acusó a nadie. Pero algo cambió ahí. Porque ya no era yo contra ella. Era su versión contra sí misma. Cuando salimos, no se despidió. No me miró. Mi papá me llamó esa noche. Su voz sonaba distinta. No dura. No enojada. Kenzeira. Tenemos que hablar, dijo. Esto ya no es tan simple. Calc sin responder. No porque no quisiera hablar, sino porque entendí que ya habíamos cruzado un punto. Ella había cometido el error que solo cometen quienes se sienten seguras durante demasiado tiempo. Hablar de más. Y ahora, aunque todavía no lo supiera, la salida elegante ya no existía. Mi papá quiso verme en persona. No llamó para preguntar si yo quería. Dijo dónde y a qué hora, como si todavía pudiera dar órdenes. Acepté. Nos sentamos en un café cerca de su trabajo. Lugar neutro. Mesas pequeñas. Ruido constante. Perfecto para hablar sin que nadie escuche ni intervenga. Llegó antes que yo. Eso también era nuevo. Gracias por venir, dijo. Apenas me senté. No respondí. Pidió 2 cafés sin preguntarme. Ese gesto simple me confirmó que no venía a escucharme. Venía a cerrar algo. Hablé con un abogado. Empezó. Y con ella. No dijo su nombre. Esto se puede arreglar sin seguir lastimándonos, continuó. Pero necesitas colaborar. Ahí estaba. La palabra exacta. ¿Colaborar con qué?, pregunté. Bajó la voz. Retirar la denuncia. Decir que fue un malentendido. Estrés. Duelo. Lo que quieras. Lo dijo como si me estuviera ofreciendo una salida elegante. A cambio, añadió, ella se compromete a no volver a tocarte. Yo estaré más atento. Respire hondo. ¿A no volver a tocarme? Rapidi. ¿Eso es lo que estás negociando? Se incomodó. No lo dije así. Lo dijiste exactamente así. Miró alrededor. No quería escenas. Mira, insistió. No fue tan grave. No hubo intención. Ella perdió el control un segundo. Ahí fue cuando todo se ordenó, de golpe. No solo estaba admitiendo el golpe. Estaba justificándolo. Entonces sí me golpeó, dije. No pongas palabras en mi boca.
You lost these too. El café se enfrió entre nosotros. Si sigues con esto, dijo finalmente, las consecuencias van a ser reales. Para todos. Ya lo son, respondí. Sacó un sobre del bolsillo. Lo dejó sobre la mesa, sin empujarlo hacia mí. Ayuda económica. Para que empieces de nuevo. Lejos. Como si nada de esto hubiera pasado. No lo abrí. Ese fue el momento exacto en que entendí algo definitivo. Mi papá no estaba eligiendo a su esposa. Estaba eligiendo no mirar. No voy a retirar nada, dije. Y no voy a aceptar eso. Se levantó despacio. Entonces no vuelvas a buscarme, sentenció. Tú estás rompiendo esta familia. Lo vi irse sin mirar atrás. Y, por primera vez, no sentí culpa. Porque en ese café quedó claro algo que ya no podía deshacerse. Si él estaba dispuesto a comprar silencio, entonces sabía exactamente qué estaba intentando tapar. Y eso convertía todo en irreversible. La audiencia no fue como en las películas. No hubo gritos. No hubo discursos largos. Fue peor. Una sala blanca. Una mesa alargada. 3 personas al frente. Nosotros sentados frente a frente, sin tocarnos. Mi madrastra llegó bien vestida. Demasiado correcta. Mi papá se sentó a su lado. No me miró. Cuando comenzaron, le dieron la palabra a ella primero. Habló con seguridad, con frases limpias. Repitió la versión que ya conocía: disciplina, estrés, un chico difícil. Jamás lo golpeé, dijo. Nunca. Mientras hablaba, asentía, como si convencerse a sí misma fuera parte del proceso. Cuando fue mi turno, no conté toda la historia. No hablé de mi infancia. No hablé de cómo me sentí. Elegí 3 cosas. La fecha exacta. La descripción exacta del golpe. Y una frase. Ella dijo que nunca me tocó, afirmé. Pero luego admitió que me empujó. La trabajadora, social levantó la vista. ¿Es correcto?, preguntó. Mi madrastra sonrió otra vez. Pero esta vez, la sonrisa no duró. Fue una expresión, dijo. No un hecho. Entonces, intervino una de las evaluadoras. ¿Niega cualquier contacto físico? Silencio. Miró a mi papá. Él no respondió. No, dijo finalmente. No hubo intención de dañarlo. Esa frase cayó pesada, porque ya no se trataba de intención. Se trataba de hecho. La trabajadora social abrió una carpeta. Sacó un documento. Tenemos un registro médico previo, dijo. De hace varios años. Mismo patrón. Misma dinámica. Mi madrastra palideció. Eso no tiene nada que ver, respondió rápido. Es otro contexto. Tiene que ver, contestaron, porque muestra repetición. Mi papá se movió incómodo en la silla. ¿Usted estaba al tanto de ese antecedente?, le preguntaron. Negó con la cabeza. ¿Y aún así propuso que el denunciante retirara la denuncia? Continuaron. No respondió. En ese silencio, algo se rompió definitivamente. No hubo una condena dramática. No hubo aplausos. Hubo una decisión clara. Medidas de protección, seguimiento obligatorio, separación inmediata. Mi madrastra bajó la cabeza por primera vez. Mi papá se levantó antes de que terminara la sesión. Salió sin mirarme. Yo me quedé sentado. Porque entendí algo ahí, con una calma extraña. La verdad no grita. La verdad resiste. Y cuando resiste lo suficiente, alguien tiene que mirar. Las consecuencias no llegaron todas juntas. Llegaron como llegan las cosas que ya no se pueden esconder. Una por una. Mi madrastra tuvo que abandonar la casa esa misma semana. No por castigo. Por protocolo. Eso fue lo que más la desarmó. No había un villano claro al que culpar. No había una persona gritando culpable. Había papeles, fechas, reglas que ya no podía torcer. Perdió algo más que el control sobre mí. Perdió la posición. Las llamadas de amigas se redujeron. Las cenas se cancelaron. El relato cómodo empezó a tener grietas. Mi papá no me llamó durante días. Después semanas. Cuando finalmente lo hizo, no pidió perdón. No pensé que llegaría tan lejos, dijo. No pensé que te lastimara. No me equivoqué. Solo eso, tan lejos. Yo sí, respondí. Y fue verdad.
porque desde el momento en que crucé la puerta de la estación, yo ya había aceptado perderlo. Eso fue lo que más me sorprendió después. La calma. No gané una familia nueva. No recuperé la viaje. No hubo reconciliación emotiva. Pero tampoco hubo más miedo. Me mudé a un lugar pequeño. Parado. Silencioso. Nadie levantaba la voz ahí. Nadie revisaba mis horarios. Nadie me hacía dudar de lo que veía. Un día, sin avisar, mi papá apareció. No entró. Se quedó en la puerta. Ella se fue, dijo. Dice que la traicionamos todos. No respondí. No supe protegerte, agregó. Pensé que mantener la familia unida era lo correcto. Lo miré, por primera vez sin esperar nada. La familia no se mantiene unida negando la verdad, dije. Se rompe igual, solo más lento. Asintió. No intentó justificarse. Se fue sin abrazarme. Y estuvo bien así. No hubo un final claro. No hubo una escena que cerrara todo con música. La vida siguió. Aprendí a reconocer el silencio bueno. El que no aprieta el pecho. El que no es amenaza. Durante meses, nadie levantó la mano cerca de mí. Nadie cuestionó mi versión de las cosas. Nadie me pidió que entendiera a quien me había lastimado. Eso fue la verdadera diferencia. A veces pensaba en la estación de policía, en la silla fría, en el momento exacto en que decidí hablar. No lo hice por valentía. Lo hice porque quedarme callado ya no era una opción. Mi papá llamó alguna vez más. Hablamos poco. Con cuidado. Nunca volvió a pedirme que retirara nada. Nunca volvió a decir que exageré. Y aunque eso no borra lo que pasó, sí cambia algo importante. Ya no estaba solo en la mentira. Un día guardé la camiseta. No porque doliera mirarla, sino porque ya no necesitaba probar nada. La verdad ya estaba donde tenía que estar. Hoy vivo tranquilo. No perfecto, pero libre. Y si algo aprendí de todo esto es simple. Cuando alguien te lastima, y la persona que debía protegerte elige no creer. Decir la verdad no rompe una familia. Solo revela cuál ya estaba rota. Si llegaste hasta aquí, no fue por curiosidad. Fue porque, en algún punto, te reconociste en esta historia. Si alguna vez dudaron de ti, si alguna vez te hicieron creer que exagerabas, o si todavía estás cargando una verdad en silencio, deja un comentario. No tienes que explicarlo todo. A veces, escribirte creo ya es suficiente. Suscríbete si quieres más historias reales contadas sin gritos, sin exageraciones y con consecuencias reales. Aquí no se busca venganza, se busca verdad.